Vimos que el diagnóstico del embarazo se hace detectando la presencia de una hormona, gonadotrofina coriónica. ¿Sí? Ahora, recuerden ustedes que las gonadotrofinas son un grupo de hormonas, las glicoproteínas, pero que estas se producen en algunos casos en la hipófisis anterior, pero también tenemos, como en el caso de la gonadotrofina, que se produce en la placenta, ¿no es cierto? Pero la estructura básica, por algo son gonadotrofinas, es similar. ¿A qué me refiero con eso? Si es que, supongamos, esta fuera la estructura de la FSH, la estructura de la LH va a ser así. Así sería la LH. Y la estructura de la gonadotrofina coriónica sería así. Así. ¿Se dan cuenta? Son muy similares, pero se diferencian en algo. ¿Sí? A esta cadena se le llama la cadena alfa y esta es la cadena beta. ¿En qué se diferenciaría la gonadotrofina la gonadotrofina coriónica de las gonadotrofinas hipoficiales? ¿Cuál sería la diferencia? La cadena beta, ¿cierto? Esa es la diferencia, la cadena beta. Ahora, recuerden ustedes que si yo quiero producir anticuerpos contra la gonadotrofina, lo que hago es simple. Agarro un conejito, ¿cierto? Agarro un conejito y le inyecto gonadotrofina. Y él produce anticuerpos contra la gonadotrofina. Pero ahí puede ocurrir una falla. Son similares. En el anticuerpo se puede equivocar. Muy diferente a que yo solamente le introduzca a este conejito la cadena beta de la HCG y formará anticuerpos únicamente contra la cadena beta, y eso le daría más especificidad. ¿Se dan cuenta? Entonces decíamos que una prueba para el diagnóstico del embarazo tiene que tener dos características. La primera tiene que ser específica, especificidad, y esa especificidad la da cuando está dirigida contra esa cadena, la cadena beta. Y la otra es la sensibilidad. Recuerden ustedes que el primer día de falta de regla hay 50.000 unidades. Si queremos detectarlo antes, mi reactivo tendrá que detectar menores cantidades. Entonces, ¿cuán bueno es mi reactivo? Cuando sea más sensible y a la vez más específico. Entonces, cuando ustedes eligen una prueba para el diagnóstico del embarazo, tienen que fijarse en esas dos características: la especificidad y la sensibilidad. Eso es importante. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Ahora, los primeros métodos para el diagnóstico del embarazo se basaban simplemente en detectar la presencia de la hormona, nada más. Y lo hacían bastante sencillo, en forma biológica. ¿Saben cómo hacían? Buscaban, supongamos, queríamos saber si está embarazada. Ah, correcto. Le pedían su muestra de orina, porque la hormona se elimina por la orina, y esa orina se le inyectaban a un sapo. ¿Sí? Se lo inyectaban en los sáculos ganglionares del sapo, ahí le inyectaban la orina. Y después de una hora aproximadamente, con una pipeta extraían orina de la cloaca del sapito y se observaba el microscopio. ¿Qué pasaba? La presencia de gonadotrofina inducía a que este sapito eyacule. Entonces miraban al microscopio la orina del sapo
si había espermatozoides, se supone que había sido inducido por la gonadotrofina. Y si hay gonadotrofina, estás embarazada. Si no había, pues no había gonadotrofina. Esa era la manera en que se... Ahora, lógicamente que había problemas. Uno, primero, ese sapo tenía que ser virgen, ¿cierto? El sapo que no había conocido el sapo. Entonces eran sapos de laboratorio. Y lo otro, que el nivel de gonadotrofina tenía que ser alto, porque si eran niveles bajos, pues no servía. A pesar de que estuviera presente, no inducían al espermatozoide eyacular. Entonces, solamente servía cuando ella ya tenía 2 o 3 meses de embarazo. Ya pues, ¿para qué? Dice ella, ¿no es cierto? Entonces, no era ni específico, ni era sensible. ¿Sí? Ese es el método de Galli-Manini, que bueno, está en la historia, pero así se utilizaba, así se hacían los primeros métodos para el diagnóstico del embarazo. Luego de eso se evoluciona y se pasan ya a métodos como por ejemplo los métodos de aglutinación, y eran de esta manera. ¿Sí? Miren, yo tenía la muestra de orina de mi paciente, ¿correcto? En esa muestra de orina se supone que estábamos buscando la presencia de hormona gonadotrofina coriónica. ¿Bien? Lo que hacía en primer lugar, un primer reactivo, era agregar un anti-HCG. Eso se hacía. Agregaban un anti-HCG. ¿Se observaba algo? ¿Qué observábamos? HCG, anti-HCG, ¿cierto? ¿Qué observábamos? Claro, no observan nada. ¿Por qué? Hormona, ¿sí? Soluble, anticuerpo, soluble. Y recuerden que vimos que para que haya una reacción visible de aglutinación, el antígeno tenía que ser particulado, ¿cierto? Entonces acá no observamos. A pesar de que va a haber reacción antígeno-anticuerpo, no observamos nada. A continuación se agregaba, miren, partículas de látex. Se agregaba partículas de látex que estaban cubiertas con HCG. Partículas de látex que estaban cubiertas con HCG. Y ahora, ¿qué observan? Aglutinación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entiendan, por favor. Ahora observamos aglutinación. Muy bien. No, ¿por qué vamos a hacer aglutinación? Nuevamente, y ahora para que lo entiendas, ¿sí? Para que lo entiendas, vamos a hacer la inversa. Miren, en mi muestra no hay HCG, ¿correcto? No hay HCG. Primer paso, le agrego el anticuerpo, ahí está el anticuerpo. Y ahora le agrego las partículas de látex sensibilizadas con HCG. ¿Ahora qué observo? Ahora sí observo aglutinación. ¿Por qué? Porque al no haber en la muestra de orina gonadotrofina, los anticuerpos quedan libres, ¿no es cierto? Entonces cuando yo le agregue las partículas de látex que están adheridas a ella, la gonadotrofina, van a reaccionar. Y al reaccionar, veré aglutinación. En este caso, había gonadotrofina. ¿Reaccionó? Sí. Por lo tanto, cuando yo le agregue esto,
ya no tiene con quién reaccionar porque ya está ocupado. ¿Te das cuenta? Entonces acá no veíamos aglutinación. Entonces, si se dan cuenta, cuando no aglutina es positivo y cuando aglutina es negativo. ¿Sí? Esta es una prueba de inhibición de la aglutinación. Esta era de las primeras pruebas, ya con reactivos. La de Galli-Manini era biológica. Esta era las primeras pruebas con reactivos. Pero ¿qué pasaba? Que la cantidad de anticuerpos que se producía en este caso era más o menos de 500 miliunidades. Significaba que lo que podíamos detectar en orina eran 500 miliunidades. Y 500 miliunidades, ¿cuántos días ya han pasado? Si el primer día tenemos 50 miliunidades, se duplica cada 2 días. ¿Se acuerdan? 50, en 2 días 100, en 4 días 200, y en 2 días más 400. Ya estamos sacando 6 días, hasta 7, 8 días para que recién se detecte el embarazo. Una semana. Y generalmente quien se va a hacer el diagnóstico del embarazo está apurada, ¿cierto? Está preocupada, quieren algo rápido. Entonces no era muy sencillo. No era muy sencillo. Posteriormente se pasa a pruebas de aglutinación directa. Esas eran algo más sensibles, pero aún así, una aglutinación directa en la cual se buscaba en la orina la gonadotrofina coriónica y el reactivo eran partículas de látex, pero ahora esas partículas de látex tenían adheridos el anticuerpo, ya no la gonadotrofina, sino el anticuerpo. Entonces era más sencillo, porque si había gonadotrofina, a reaccionar con estos anticuerpos que tenían adherida la partícula de látex, lo que iba a ocurrir, ¿qué cosa era? ¿Qué era? Aglutinación. Y esta era una aglutinación directa. ¿Sí? Y se permitía que estos anticuerpos detectaran 200 miliunidades. Ya eran más sensibles todavía, pero de repente para el gusto de las damas no lo suficiente. Pasaron de una inhibición de la aglutinación a una aglutinación directa. Pero hay que hacerlo más sensible. Todavía no es lo suficiente. Muy bien. Entonces, como no era lo suficiente, había que idear otros métodos. Y se recurre a la metodología ELISA. Ya la conocemos. Un pocillo, bien, hay un pocillo que buscamos en la orina, la gonadotrofina coriónica, ¿no es cierto? En la orina buscamos la HCG, pero buscamos la fracción beta de la HCG. ¿Recuerdan ustedes? La especificidad. Los métodos que inicialmente detectaban toda la molécula de HCG tenían errores. Le van a hacer la prueba porque sospecha que está embarazada. Sí, pues, pero ya tiene 47 años. ¿Sí? Entonces, podría darse el caso de que esté en la menopausia, ¿no es cierto? Y en la menopausia, como hemos visto, los niveles de FSH y LH son altos. Y estas son gonadotrofinas. Y entonces había un falso resultado, porque en lugar de reaccionar con la gonadotrofina coriónica, reaccionaba con las hipoficiales. Falso resultado. Estás embarazada y esperaba 1 año, 2 años y nada. Entonces, sensibilidad y especificidad. Muy bien. Necesitamos que sea más sensible y a la vez más específica, que detecte menores cantidades y la fracción beta. Perfecto. Nos recurrimos a la prueba de ELISA. Muy bien. ¿Qué hay en la muestra de orina? Gonadotrofina. Por lo tanto, ¿qué debe haber acá? Debe haber un anticuerpo contra la gonadotrofina coriónica, o sea, un anti-HCG. ¿Sí?
un anti-HCG. Muy bien. Un anti-HCG. Cuando ingresa la muestra de orina, va a reaccionar con el anticuerpo y quedaría así. ¿Se ve algo? No, no se ve nada. Muy bien. Ahora le agrego el conjugado. Pero ese conjugado que voy a agregarle, ¿qué cosa es? Es un anti-HCG, fracción beta, pero está unido a una enzima. ¿Recuerdan? La peroxidasa. Entonces, cuando reacciona, el anticuerpo se fija a la fracción beta y ese anticuerpo está ligado a una enzima. ¿Observan? Queda así. ¿Vemos algo? Todavía no vemos nada. Y el siguiente paso es agregar el sustrato. Un sustrato específico para la enzima. Entonces, cuando el sustrato ingresa, reacciona con la enzima sin que está presente y se da un producto coloreado. Si colorea, positivo. Si no colorea, no se formó esto y por lo tanto es negativo. Ese es el método de Lisa. Fácil. Sencillo. Muy sencillo. Específico y sensible. Ya me permite detectar cantidades bastante pequeñas de gonadotropina. Y bajo ese molde ahora tenemos de quimioluminescencia, por ejemplo, que es el mismo molde. Bueno, pero nuevamente las damas nunca están conformes y dicen, sí pues, pero para hacerme esa prueba